comenzamos de inmediato las noticias con la verdad la información que ha marcado la jornada. Antes les contamos sí que 16 grados en este momento en la capital. Sí, un error de cálculo causó el cobro excesivo en cuentas de la luz durante los años 24 y 25. Esta situación generó diversas reacciones del mundo político. Desde la UDI también anuncian una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, si es que, obviamente, el gobierno no saca de su cargo al ministro en 24 horas. Nacho Atenas, con todas las repercusiones que ha tenido esta problemática, este mal cálculo. Nacho, vamos contigo. Así es, muy buenas tardes Andrés, Monse. Claro, una polémica bastante importante se ha generado durante esta jornada, este error metodológico que había tenido la Comisión Nacional de Energía, pero para entenderlo también hay que retroceder un poco en el tiempo, porque hay que recordar que las tarifas estuvieron congeladas desde el 2019 hasta mediados del 2024 y las nuevas montos que se deberían cobrar se fueron descongelando gradualmente y generó cerca de un 60% de incremento en lo que veníamos o lo que teníamos más bien como las tarifas eléctricas. ¿Qué pasó? Que se reconoce finalmente en este último informe que este error metodológico, que se habría duplicado, por así decirlo, el IPC, y eso habría generado cobros indebidos. Esto ha generado, por cierto, la molestia de varios consumidores, pero también lo han dicho algunos expertos, el reconocer que es también un informe preliminar. Todavía faltan las observaciones, por ejemplo, de las empresas, pero al menos dicen que ya se conoce y esto generaría un efecto de cara a lo que es el 2026, donde podríamos ver, según lo que detalla el ministro de Energía, una baja en las tarifas de las cuentas de la luz promedio en torno a un 2%, pero va a depender obviamente de las comunas, va a depender también de las distintas regiones en la baja que puedan tener distintas cuentas de la luz. Hay que decir que este informe que se estaba desarrollando era para ver qué ocurría con las tarifas de cara al próximo año y es donde se esperaba un pequeño incremento en las cuentas de la luz, pero finalmente se da a conocer esta noticia y más bien a la baja estas distintas tarifas eléctricas. Tuvimos declaraciones del ministro de Energía que probablemente podría dar nuevas declaraciones respecto a esta situación, donde ya lo comentaban, hay algunas acusaciones, hay también algunos pidiendo renuncias parlamentarios principalmente, pero tenemos declaraciones de lo que ocurrió con este cobro, más bien esta metodología, este error que hubo y que generó cobros indebidos. Los invito a escuchar parte de lo que nos dijo. Este es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% de las cuentas de la luz, del orden del 2% promedio nacional a partir de enero próximo. Es importante destacar que es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas en este periodo y por lo tanto el llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional. Ahí veíamos el llamado entonces a esperar, obviamente, porque es un informe preliminar, pero obviamente ha generado molestia principalmente a los consumidores, considerando el incremento que han tenido las cuentas de la luz. Hablábamos cercano a un 60%, lo que significó este descongelamiento en las tarifas, y también por parte de representantes de consumidores están buscando ya la fórmula para ver cómo se avanza en posibles compensaciones. Por ejemplo, nos hablaban hoy día desde ODECU que preocupaba, por ejemplo, a aquellas personas que arriendan y que pagaron una tarifa de más en el lugar donde estaban viviendo, pero ahora ya no viven en ese lugar. ¿Cómo se les compensa, por ejemplo, a esas familias o a esas personas que estaban arrendando? Es ahí donde han hecho un llamado también a que distintas autoridades, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el CERNAC, el mismo Ministerio de Energía, tomen cartas en el asunto para lo que pueden ser estas posibles compensaciones. Y obviamente la gente molesta porque el costo de la vida ha sufrido ciertos incrementos y las cuentas de la luz, lo han dicho, incluso es un tema delicado, son los costos que afectan obviamente bastante el presupuesto. Es un cobro mensual y que muchas personas hacen un esfuerzo con tal de estar al día, y es ahí donde está la molestia de algunos de ellos de estos cobros indebidos. Conversamos con personas de la calle que nos hablaron un poco sus reflexiones respecto obviamente a esta noticia que se dio a conocer, y también representantes de los consumidores que aseguran que se deben buscar los mejores mecanismos para compensar esta mala noticia, dicen, que se dio a conocer durante esta jornada. Los invito a escuchar declaraciones. Que tienen que fiscalizar más. Desde que dejamos de recibir las cuentas en papel, uno paga automático. Entonces no se fija bien en lo que está pagando. Mal, mal, porque siempre terminamos pagando nosotros más y ellos después terminan que son errores. Se debería devolver la plata. Más fácil pedir disculpas que no es cierto pedir permiso. O sea, debe haber una compensación equitativa, pero con multa agravante.
un cálculo mal hecho, reconocido por la comisión, y que por lo tanto hay un cálculo de un sobreprecio más los intereses que debe ser devuelto. Y esto tiene que ser restituido, pero sin que el consumidor tenga que hacer todo un tema burocrático. Debe ser automáticamente restituido en las próximas cuentas. Así, sin duda que va a ser técnicamente, si es que se comprueba esto, súper complejo cómo se va a implementar esta eventual devolución. Pero debería tener dos aspectos, ¿no, Nacho? Una, que es finalmente que las cuentas a partir de enero del 2026 no van a subir como es habitualmente, sino que debieran bajar. Pero el otro aspecto es si se le va a devolver a los consumidores y cómo se les va a devolver a los consumidores. El descuento de la cuenta, generalmente. Sí, y los que se le cobró de más. Entonces ahí está también, y cómo se va a calcular entonces ese cobro de más. Esos dos aspectos tiene esta noticia. Claro, el primer efecto inmediato es el que ocurriría el 1 de enero del 2026, donde, claro, se esperaba que este informe diera a conocer cuánto iba a ser el incremento, que esperaban que no fuera tan alto, que fuera más bien bajo, pero que, claro, hay que ver, ese es el primer efecto en donde no van a subir las cuentas de la luz, al contrario, podría haber una baja, obviamente dependiendo de las regiones, dependiendo de las comunas. Y claro, lo decía Andrés, lo más común es que estas compensaciones se hagan a través de las mismas cuentas. En el futuro hay que ver, y lo dicen incluso los mismos representantes de los consumidores, que hay que generar una mesa, hay que trabajar todas las instituciones para buscar la mejor fórmula posible para poder hacer frente a este cobro que habría sido obviamente indebido para todas aquellas familias, personas que obviamente pagan mensualmente la cuenta de la luz. Pero también lo adelantaban y lo decían, desde el mundo político ha habido bastante molestia, según lo que nos han declarado. Sí, te escucho, Andrés. Sí, justamente, antes de entrar al elemento político, expliquémoslo a quienes nos ven en la casa, en términos de números. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto podría implicar esto en caídas en las cuentas de la luz? Recordemos que las cuentas de la luz, como la cuenta del agua, son servicios que son regulados. Las empresas no pueden subir o bajar de acuerdo a lo que ellos quieran. Todo pasa por ley, todo pasa por la Contraloría. Son servicios regulados. Por eso hay que entender que no es cualquier servicio, no es que las empresas pueden subir o bajar lo que quieran. Y aquí es muy importante, Nacho, también entender de cuándo... O sea, aquí lo vamos a ver después, el tema de las responsabilidades políticas. Pero hay que saber, obviamente, cuánto se está cobrando de más, en qué periodo, y también esta resolución que lleva esto. No es que la Comisión Nacional de Energía esto lo saca por cuenta de ellos, sino que hay una resolución, hay algo que se empieza a aplicar técnicamente que fue quizás aprobado con anterioridad. Hay expertos que dicen que esto parte el 2021, que esto parte el 2017. Es todo lo que se tiene que bajar la pelota al piso en la jerga futbolística para entender esto y después empezar con la discusión política. Esto es un tema eminentemente técnico. Lo pasamos a revisar en la primera gráfica para entender en términos de números. A ver, esto debiese repercutir en una baja en las cuentas recién el primer semestre del próximo año. Hubo cobros en exceso durante el año 24 y 25. Recordemos que las cuentas de la luz estuvieron congeladas 2019, 20, 21, 22 y 23, que no subió la cuenta de luz. Después comienza a reajustarse casi un 60-70%. Recordemos que en el mes de julio pasado un reajuste del 7%, no por el congelamiento, y eso repercutió, por ejemplo, en un IPC cercano al 0,7%. Un congelamiento, entonces, el cobro en exceso 24 y 25 y la caída, de acuerdo a los expertos, va a ser entre 1 a 9% el primer semestre del próximo año, dependiendo de dónde usted vive. Recordemos que la cuenta de luz, lo que usted paga en la cuenta de la luz, tiene relación con la generación, la transmisión y la distribución de esa energía. Son tres elementos distintos. Entonces, donde usted esté ubicado geográficamente es importante para saber más o menos cuánto podría subir o caer la luz. Vamos con la siguiente estación. De acuerdo al experto Humberto Verdejo de la Universidad de Santiago, que es lo que él dice, que las cuentas, de acuerdo a los números que él tiene, por ejemplo, en la región metropolitana debiesen caer del orden de un 1%. Lo decía el ministro Pardow, que todavía no ha dado puntos de prensa, solamente estas cuñas que envían a través de video WhatsApp. Es importante que la autoridad enfrente a la prensa para explicar lo que está sucediendo. Si no, son puras especulaciones. 1% en la región metropolitana, una caída de un 9% en la región de Valparaíso, una caída de un 7% en la región de Copiapó, en la región de Atacama, una caída de un 7% en la región de O'Higgins. Por ejemplo, si nos concentramos en la que podría ser la caída
más onerosa, entre comillas, la cuenta de la luz promedio en nuestro país es del orden de los 40.000 pesos. Si aplicamos este 9%, sería una caída de 3.600 pesos en las cuentas de la luz. Pero hay que saber también si es que van a haber compensaciones, por cuánto tiempo se aplicó de más estos cobros. Una discusión política, y vuelvo contigo, Nacho, que está recién comenzando, que incluso está pidiendo la cabeza del ministro Pardow, pero aquí todavía queda un organismo técnico que entregue los elementos definitivos para ponerle un poquito más de carne a esta discusión. Nacho, volvemos contigo. Sí, y eso es clave, Andrés, porque se ha reiterado que este es un informe preliminar, por lo tanto todavía queda, por así decirlo, una revisión más finalmente a lo que son todos estos datos, pero claro, desde el punto de vista político ha generado también bastante molestia, se está solicitando la renuncia principalmente del ministro de Energía, también acusaciones constitucionales, y desde ese punto de vista se ha generado un poco de tensión. Estamos a la espera de lo que podrían ser declaraciones, obviamente, del ministro de Energía para aclarar y explicar un poco más esta noticia que se dio a conocer, pero ya al menos desde el mundo político están solicitando, y tenemos declaraciones justamente de la solicitud que están haciendo principalmente de renuncia y también explicaciones por parte de la Comisión Nacional de Energía. Los invito a escuchar parte de lo que dijeron. Vamos a anunciar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Energía por las graves consecuencias y negligencia, violación de ley y violación de norma constitucional al haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas por un error metodológico o de cálculo, como se dice desde el ministerio. Creemos que este es el momento donde el ministro o da un paso al costado dentro de las próximas 24 horas o nosotros presentaremos la acusación constitucional. El punto es si estos instrumentos de fiscalización que tiene la Cámara ayudan o no cuando enfrentamos distintos desafíos. Y obviamente la acusación constitucional no contribuye en absoluto a lo que se necesita. Llama la atención que cuando todavía no se da a conocer los antecedentes detallados, se anuncia en forma inmediata una acción de esta naturaleza, como lamentablemente ha ocurrido con otras acusaciones constitucionales. Todos sabemos que finalmente han sido rechazadas por la Cámara de Diputados. Si efectivamente estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, es muy importante avanzar en la iniciativa que rebaja las cuentas. Bueno, yo creo que es importante abordar este tema con calma y con transparencia, ¿sí? Sin duda, y también con la suficiente premura para que toda la ciudadanía entienda claramente y transparentemente qué es lo que pasó. Y ahí, Nacho, también es interesante entender más o menos cómo se fijan los precios, porque la CNE es este organismo técnico que según el precio de nudo y otras cosas va calculando. Es un guarismo. Es un guarismo súper complejo y por eso están los técnicos en eso. Es este consejo que es técnico el que fija la tarifa. Pero luego ahí viene el Ministerio de Energía, quien es que toma esta información y por decreto entonces publica la nueva tarifa. Por eso entonces hay que ver aquí cuánto elemento político, qué pasa con el Ministerio, qué pasa con la CNE respecto a las eventuales responsabilidades de este error. Que tú dices, claro, falta el contrachequeo respecto a qué tipo de error fue, pero sin duda, hasta la información que se conoce hasta el momento, aquí hubo un error de cálculo. Y mira, puede ser bien complejo cómo se calcula la tarifa, pero si el error es que se aplicó 2 veces el IPC, uno puede decir quizá era más fácil de detectar, si es que era eso. Nacho. Sí, claro, hay que reconocer que para poder hacer estas tarifas eléctricas está la energía, también transmisión y distribución. Y habría sido en la energía donde habría estado donde se contempla justamente la variación del IPC, también se contempla la variación del precio del dólar e incluso también la variación del IPC de Estados Unidos, que son parte de los mecanismos que se utiliza. Es ahí donde en una resolución del año 2021, que se mantenía del año 2021, se habría aplicado en el cálculo de la energía. Por lo tanto, también es una resolución que viene del gobierno anterior y según lo que nos comentaban los especialistas, no habría sufrido cambios y es ahí donde está la complicación y donde se habría encontrado finalmente ¿Nacho? Este error metodológico de la Comisión Nacional de Energía que lleva a que se duplique, por así decirlo, este IPC. Sí, un tema que hay que aclarar, o sea, cuándo surge esta resolución. Y otro punto que también lo pone, y lo mencionaba yo en los números, este cálculo que hace Humberto Verdejo, que siempre entrevistamos, Nacho, en términos de energía, porque todavía como es un cálculo preliminar, él entrega más o menos su estimación de cuánto hubiesen subir. Pero él también entrega información hoy en la mañana al diario El Mercurio. Recordemos que El Mercurio es el que entrega esta información,
como primicia. Y es lo que dice que también aquí hay otro elemento que hay que sopesar de manera importante, que este cálculo y esto que se entrega, estos números, se hace sin la toma de razón de la Contraloría. O sea, que realmente cuando se hacen estos reajustes, son leyes que tienen que pasar por la Contraloría, tiene que haber una toma de razón, y él dice que aquí claramente no hubo toma de razón de parte de la Contraloría. Hay que aclarar ese punto, es lo que dice este experto, y eso también podría reflejar un trabajo por lo menos desprolijo de parte de la autoridad. Claro, según lo que nos comentaba justamente Humberto, nos decía que la Comisión Nacional de Energía es la que el organismo técnico que se encarga de determinar lo que son las tarifas, y después el siguiente filtro vendría siendo el Ministerio de Energía. La Comisión Nacional de Energía depende del Ministerio de Energía, y es ahí donde finalmente se determina justamente, o al menos lo que comenta Humberto, donde se determina la tarifa final, y es ahí también donde no se modificó esto que hablábamos de que venía ya del 2021 y que llevó a que finalmente ocurriera un error metodológico y que se duplicara el IPC y por lo tanto se cobrara de más en lo que fueron las tarifas eléctricas en el año 2024 y también 2025. Lo que pasa es que yo siento que es distinto que haya un error en la metodología, que uno habla un poquitito más de un largo plazo. Esta metodología al parecer se establece, según lo que tú dices, Nacho, el 2021, pero los errores habrían sido durante el 2024 y 2025. Entonces la pregunta está, ¿hubo un error de cálculo o un error metodológico ya desde el 2021? Porque eso es distinto también. Es distinto porque también la investigación va a tener que ser distinta. Ahora, el efecto es 2024-2025, pese a que sea en el 2021, porque el descongelamiento de las tarifas se vio justamente en este año, el 2024. Por lo tanto, el efecto se ve en el año pasado y este año, pero claro, se habría aplicado del año 2021. Es por eso que el efecto, claro, uno dice, ¿cómo? Llevamos del 2021 con errores en la metodología. Probablemente estaba aplicado ahí, pero como se descongela recién el año 2024 es cuando se comienza a calcular nuevamente cuáles son los ajustes que van a tener las tarifas eléctricas. De hecho, ahí fue donde se estableció que, por ejemplo, se descongelaran de manera gradual para que el impacto, que es en torno a un 60% del incremento que tuvieron las tarifas eléctricas, no fuera inmediato finalmente para el bolsillo de los chilenos. Pero claro, ahí también es donde se estaba calculando. Ya este año teníamos cálculos nuevos, por así decirlo, que no van de la mano con el descongelamiento de las tarifas, sino más bien con los cálculos de las tarifas como debían estar en la actualidad. Y recordemos también que hoy en nuestro país cerca de 1,8 millones de hogares recibe el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico, que al final, en términos de personas, son 4,7 millones de personas, que tiene un costo para el Estado, para llevarlo en número, de 120 millones de dólares. Esta plata, un 20% viene del Estado y el 80% lo pagan grandes consumidores, grandes empresas. No todo viene del Estado. Los grandes, de alguna manera, los grandes consumidores, empresas mineras de todo tipo, son los que están pagando este subsidio. Para entender que no es un mercado bien complejo, es un mercado que tiene muchas aristas, que es muy técnico, es difícil aterrizarlo. Pero justamente también hubo hoy día reacciones políticas respecto a esta caída de la cuenta de la luz el próximo año. Así es, vamos a escuchar a algunos candidatos que ya se pronunciaron durante esta mañana respecto a este tema. A muchísimos chilenos les cuesta enormemente llegar a fin de mes. Por eso es un escándalo que no se puede dejar pasar. Enterarnos ahora que les han cobrado de más en la cuenta de la luz, en la cuenta de la energía. 120.000 millones de más nos han cobrado. Por lo tanto, le pido al gobierno que vea de inmediato cómo devolver ese dinero a los chilenos. Esto de verdad no puede pasar. Este tipo de errores no se puede permitir. ¿Espera que se devuelvan estos cobros, que acá se asuman responsabilidades por quienes hicieron mal este cálculo? Ambas cosas. Primero, porque efectivamente fueron dineros que no se debieron haber cobrado nunca, pero segundo, porque si hay un error, que mire, en la vida nadie es infalible, yo eso lo puedo entender, pero no se puede descubrir después de tantos años y afectar además a tantas personas. Y el problema de las cuentas de la luz es que han subido en un 70% en los últimos meses. Esto es una negligencia más, una irresponsabilidad más del actual gobierno. Y por eso todos nosotros, a lo largo de todo Chile, ahora aquí en Atacama, estamos empeñados en que termine este mal gobierno y que hagan bien el trabajo, que es lo que ayer nos planteó la autoridad contralora. Ella dijo, miren, somos servidores públicos, tenemos que hacer bien nuestra pega, porque de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo depende la calidad de vida de miles y en este caso de millones de chilenos. Esto de verdad es inaceptable. Bueno, yo creo que por eso que al fragor de estas elecciones, la verdad es que cada candidato de alguna manera va a dar su opinión.
en este contexto que es tan especial, no ser de competencia electoral. Pero aquí lo que se requiere es que la población, nosotros como ciudadanos, entendamos lo más posible estos procesos que son complejos, entendamos lo que implicó y la complejidad que implicó también descongelar las tarifas eléctricas. Sí, se congelaron. La verdad es que lo que tú decías, Nacho, yo creo que es importante. El 2021 es cuando se elabora el modelo para ir descongelando, pero se descongelan a partir del 2023. ¿Del 2023 o del 2024? No, 2024. No. La resolución que este mal cálculo se originaría en 2021. El tema del descongelamiento y la fórmula de descongelamiento, esa razón de este gobierno se empieza a crear más o menos el año 2023. Pero a lo que vamos, por ejemplo, se empiezan a lanzar números. Y aquí voy netamente a lo personal. Evelyn Matei, no tengo nada contra ella. Pero dice, esto le costó a los chilenos 120 mil millones de pesos. No sabemos cuánto le ha costado a los chilenos. No sabemos cuánto se tiene que devolver. No sabemos cuánto de sobrecobro ha habido. Sí, los números que sabemos, lo que yo les dije recién, son 120 mil millones de pesos, que lo que le cuesta al año al país, le cuesta el subsidio eléctrico, que no todo lo paga el Estado. Un 20% lo paga el Estado, un 80% lo pagan los grandes consumidores. Para entender que esto es un tema netamente técnico. Es totalmente responsabilidad de este gobierno, lo planteo como pregunta. Eso lo tendrá que ver en una investigación. ¿Quién creó esta resolución? Si fue el 2021, si fue el 2027. ¿De quién es la responsabilidad técnica, política? Eso obviamente son cuestiones que se tienen que revisar y se tienen que investigar, Nacho. Sí, efectivamente, y es ahí donde apuntan también los especialistas y también incluso los mismos representantes de los consumidores a tener la calma, recordar que es un informe preliminar y hacer las investigaciones correspondientes, porque claro, afecta un tema que es delicado para todos los hogares, que es el pago de las cuentas de la luz, pero hace falta conocer mayor detalle finalmente, y por eso es clave también que puedan decir tanto del Ministerio de Energía como ministro, también incluso que no de la por Comisión WhatsApp. Nacional de Energía. Sí. Fundamental. Exacto, que tengamos un punto de prensa donde se puedan responder las preguntas y donde obviamente se pueda tener mayor detalle para conocer también, porque ahora estamos principalmente hablando de datos que son preliminares, de información que están entregando los mismos expertos y que, claro, se conoce a través de un informe que da a conocer la Comisión Nacional de Energía, pero también cuando uno ingresa a leer ese informe es bastante técnico, por lo tanto, faltaría aterrizar un poquito más quizás todos los detalles que tiene esta metodología que no habría sido la correcta y que habría afectado a los chilenos. Bueno, yo creo que justamente esa es la función que tiene la autoridad y que yo creo que estamos todos esperando que realmente baje esta información y que reiteremos, que sea tan complejo el sistema para calcular la tarifa eléctrica no puede ser razón para que esto no se investigue rápidamente y que no sea otro informe más. Estoy recordando lo del apagón de febrero. Claro. Todo lo que se ha demorado de ese proceso. Acá estamos hablando también de un proceso que ha sido muy crítico para la economía y el bolsillo de las personas, que es el alza de la luz. Entonces, en temas tan importantes como este, transparencia y prontitud es lo que mínimo que se requiere, ¿no? Es como el desde. Sí, hemos visto durante la jornada, por ejemplo, Nacho, que han hablado desde Italia, habló la ministra secretaria general de la Presidencia, aquí habló el ministro del Interior, pero el único que no ha hablado es el ministro de Energía, que es el que tiene que explicar y poner la pelota al piso y decir, a ver, ¿desde cuándo? ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cómo se va a compensar esto si es que hay que compensar? Faltan esos números, falta esa información que la ciudadanía necesita. Y lo llevo a las personas. Hoy día en el reporteo pudimos conversar con varias, la mayoría informados. No había que darle mayor contexto de lo que estábamos consultando y había bastante molestia. Porque claro, vienen ya desde hace rato. Nosotros, bueno, nos ha tocado reportear, realizar distintas notas respecto a lo que fueron las alzas, si no me equivoco, la última alza estuvo alrededor de un 7%, por lo tanto muchas personas lo resintieron y bastante el bolsillo. Por lo tanto, obviamente eso genera molestia, genera indignación también, que un error finalmente signifique pagar de más en bolsillos, presupuestos que muchas veces no alcanzan, que hacen malabares para llegar a fin de mes y que están ahí tratando de estar al día, obviamente, con algo tan delicado como es la cuenta de la luz, y por lo tanto, claro, se notaba la molestia y muchas personas incluso nos decían, necesitamos más detalles porque todavía se conoce muy por encima toda esta información y necesitamos esclarecer y saber qué pasó finalmente con las cuentas de la luz que estuvieron pagando mes a mes. Muy bien, Nacho, gracias por la información. Nos mantenemos, por cierto, pendientes de que si es que surgen también nuevos detalles. Vamos a otras noticias. Continuamos con información policial. Hace instantes, delincuentes armados asaltaron en el metro Vespucio Norte. Las víctimas aseguran que los asaltantes dispararon. Carlos Melín nuevamente con un hecho delictual en estaciones de metro. Lo vimos la semana pasada con un ciudadano también que fue apuñalado o baleado, no recuerdo, en otra estación de metro, si no me equivoco, en la estación Cummings. Lo vimos hace algún tiempo también en otro hecho de sangre también en el metro, un apuñalamiento. Vamos contigo, Carlos.
Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta es una noticia que está en absoluto desarrollo porque hay muchos de los usuarios y también trabajadores de aquí de la estación Vespucio Norte que sintieron múltiples disparos y luego vieron a un grupo de personas delincuentes, a lo menos 6 que llegaron hasta este sector a asaltar un local comercial, una perfumería. De hecho, ustedes ven que está trabajando Carabineros en este instante porque la verdad es que hubo pavor por parte de los usuarios de esta estación que ingresaron y que otros iban saliendo y sintieron por lo menos 10 disparos. Hay una cinta perimetral en este sector, está Carabineros, están también los vigilantes. Uno de ellos fue golpeado por este grupo de delincuentes, quienes habrían escapado en un vehículo luego de cometer este atraco. Hay diligencias en curso para poder establecer por lo menos si las armas de fuego que utilizaron eran reales o eran de fantasía. Pero como ustedes pueden ver, esto ocurrió hace algunos instantes al interior de la estación del metro Vespucio Norte, que es la última estación de la línea 2, donde varias personas, la verdad es que estuvieron muy asustadas escapar, porque acá también están los servicios rurales de la intermodal. Entonces, en este momento no está cerrada esta estación, pero sí hay un perímetro, que es el que ustedes pueden ver, está con esta cinta perimetral, donde está Carabineros, donde están los equipos de seguridad en este momento indagando en esta situación. Serían 6, como yo les decía, los delincuentes que cargaron varias especies de esta perfumería, diferentes elementos de valor, consiguieron robar. Eso es lo que nos dicen las personas de este sector. Consiguieron robar y se dan a la fuga en un vehículo de color gris por la caletera de Américo Vespucio. Así que es una información que está en desarrollo, Monse Andrés, en este momento, en este sector de la comuna de Recoleta, donde está esta noticia en desarrollo. Sí, Carlos Melín, seguimos conectados contigo. Obviamente reconectamos contigo en caso de que la noticia así lo amerite cuando haya más detalles. Buenas tardes. Bueno, y justo cuando se está pidiendo, la verdad, que un buen desempeño de las autoridades, de los organismos técnicos del Estado. Que piden tantos cargos. Así es, hoy día ocurrió un bochorno histórico en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque los parlamentarios no pudieron legislar por falta de quórum debido a una ausencia masiva de legisladores. Poirot Escobedo con los detalles. Poirot, buenas tardes. ¿Qué tal, Monse? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Tú lo calificabas bien, un bochorno histórico. Esto no pasaba desde el año 2019, no pasa mucho y curiosamente ocurre hoy día en plena época de campaña. Y en los hechos lo que vimos es que iniciada la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, aproximadamente ya una hora de iniciada la sesión, se llama a los parlamentarios, se esperan 5 minutos para que estos puedan ingresar a la sala y finalmente habían al interior de un total de más de 150, solamente 49 parlamentarios que firmaron el libro de asistencia de manera manual una vez que se cerraron las puertas y se declaró fracasada la sesión. Así de bochornoso es lo que se vivió en esta jornada. Hay que decir también y aclarar que habían otros parlamentarios que con debida justificación no estuvieron presentes, por ejemplo, los que estaban en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa, los que estaban viendo la comisión de presupuestos, pero también había un número importante de parlamentarios que o no estaban en el Congreso o estaba destinando tiempo a otras actividades. Y esto impide que se legislen proyectos tan importantes, por ejemplo, como el de titularidad docente, que se estaba viendo precisamente en ese momento, para decepción de los profesores que estaban en las tribunas. Revisemos a continuación algunas reacciones de los parlamentarios que sorprendimos deambulando en los pasillos después de que se cerraron las puertas. No pudieron ingresar a marcar presente, a marcar su asistencia posteriormente que se anuncia el fracaso de la sesión. Revisemos a continuación las palabras que ellos nos entregaron. Yo estoy desde temprano acá y me parece lamentable. O sea, aquí la mesa tendrá que explicar qué fue lo que ocurrió y en qué circunstancias. A ver, esto da una muy mala imagen, yo creo que a todo el país. Y creo que los que no estaban acá tendrán que dar explicaciones. Lamentable, obviamente, estábamos en esta situación hace varios días. Y bueno, es de esperar que sea una situación que se solucione para poder seguir legislando lo sucesivo. Yo estaba en la sala, salí unos minutos y después no me dejaron entrar, pero yo estaba en la sala. Estuve todo el rato en la sala y atendí a unos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que tienen problemas con el presupuesto. Y bueno, cuando volví ya estaba cerrado. ¿Diputada alcanzó a marcar presente? Sí, por supuesto, llegué hace mucho rato. ¿Y qué pasó con la sesión? Yo en este minuto estaba acompañando a la Iglesia Católica en la actividad que hay acá y algo pasó que parece que algunos colegas no alcanzaron a llegar a tiempo.
y cerraron la puerta. Yo creo que la mayoría no es que no vino, es que está dentro del edificio pero no estaba en la sala, que no es lo mismo. ¿Y eso lo considera bastante grave? Sí, claro. O sea, es algo que ocurre regularmente. Yo en mi caso estaba trabajando. Viene ahí la explicación de los parlamentarios que dicen, yo marqué presente pero no estaba en la sala. Y ahí, insisto, la pregunta es, ¿qué estaban haciendo? Algunos dicen, estaban en una actividad de la Iglesia Católica acá en el Congreso, otros en audiencia con organizaciones, trabajo parlamentario, pero no estaban en la sala legislando o siendo parte de la discusión de los proyectos que allí se estaban registrando. Hay también que señalar que esto va a traer sanciones para los parlamentarios que no marcaron presente, que no son parte de ese pequeño grupo de 49 parlamentarios que sí estaban en la sala en ese minuto. Los invito a revisar las palabras y la explicación que entregó el presidente de esta corporación, el diputado José Miguel Castro. Aquí las explicaciones y las multas son a nivel personal. O sea, cada parlamentario en su fuero interno tendrá que dar las explicaciones respecto al caso y aquí las multas van a ser con respecto... Silencio, por favor. Y las multas serán con respecto a las personas que no estaban en la sala, que no tienen un justificativo, por ejemplo, acusación constitucional o comisiones en el Senado. Aquí las sanciones, por eso lo conversamos más temprano en Canal 24 Horas, son, claro, lo dice el reglamento, en un 2% de la dieta, tú me corriges, son 150 lucas en buen chileno. O sea, la sanción es bien baja, sobre todo no solamente los que no están en la sala, porque están, no sé, como el profesor pasa en la lista, tú dices presente y después salgo de clase. Es una cuestión bien insólita, porque se les paga por eso. Y en el fondo también los que no están en el Parlamento. O sea, porque quizás para ellos les es más útil, es más importante ahora hacer campaña para la reelección, porque eso les trae mejores réditos, porque te asegura otros 4 años u otros 8 años sentaditos ahí en el Parlamento. Sí, Andrés, es una hipótesis que no se puede descartar. Uno entiende que pueden haber circunstancias particulares. Decía ahí el presidente de la Cámara, los que están viendo la ley de presupuestos, que se tramitan paralelo a la sala, los que están en la comisión viendo la acusación constitucional. Inevitablemente esos diputados no pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo. Pero está el caso de los que están haciendo otras cosas y eso será sancionado. Ellos tendrán que dar su explicación si es que no tienen un debido justificativo. Como tú apuntabas, la multa es de un 2% de la dieta. Eso aproximadamente casi 150.000 pesos y eso tendrá que verse en los días sucesivos. Una situación reglamentaria y que, insistimos, da lugar a este bochorno en la Cámara de Diputadas y Diputados en plena época de campaña. La gente juzgará finalmente cuál es su opinión respecto a este tipo de situaciones. Podría haber una discusión también de decir, oye, el trabajo también es lo que hacemos no solamente en la sala, pero al menos al momento de estar sesionando la sala tiene que haber un quórum mínimo de funcionamiento de al menos 51 parlamentarios y eso no ocurrió en esta jornada. Lo que no se entiende mucho lo que pasa es que el llegar, marcar asistencia e irse de la sala. Eso pasa habitualmente cuando quizás son discusiones largas, pero hay algunos de los parlamentarios que tú entrevistaste que decían, yo marqué presente, pero no estaba en la sala. ¿Eso también se sanciona? Eso se sanciona en caso de fracasar la sesión. Esa es la multa. ¿Qué es este caso? Existen parlamentarios que hacen pareos. Por ejemplo, un parlamentario de izquierda se pone de acuerdo con uno de derecha, dice, ¿sabes qué? Tengo una reunión, tengo que hacer algo, necesito por favor que nos paremos, hagamos este fair play y finalmente se acuerda que esos 2 parlamentarios no van a estar presentes. Eso se puede hacer, no está en contra del reglamento. La falta reglamentaria finalmente es que no haya quórum suficiente y bajo esa causal se va a sancionar a los parlamentarios. Si debiesen estar todo el tiempo en la sala, es una discusión legítima. Algunos parlamentarios dirán que el verdadero trabajo se hace en las comisiones, se hace en las reuniones por lobby, pero lo que dice el reglamento hoy día es que tiene que haber un quórum mínimo y eso es lo que no se cumplió. Muy bien, Poirot, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con otras noticias. Más de 15 vehículos fueron sacados de circulación en una fiscalización realizada en las cercanías del mercado urbano Tobalaba, esto es la comuna de Vitacura. Uno de ellos era conducido por Andrés Chadwick Costa, uno de los hijos del exministro del mismo nombre, Andrés Chadwick, quien no portaba licencia ni los documentos del auto al momento de ser controlado. Un auto que también tenía hartas multas. Sofía Carrizo, vamos contigo. Harto es poco, Andrés. Sí, podríamos decir que en total fueron aproximadamente 330 infracciones. Se tenía ese vehículo
un Citicar, el cual iba siendo conducido por parte del hijo del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se llama igual que él, Andrés Chadwick Costa. Bueno, para ir contextualizándoles toda esta situación, nosotros estamos acá en la comuna de Las Condes, intersección de Avenida Apoquindo con Avenida El Bosque. Se estaba realizando una fiscalización a los vehículos de manera normal, rutinario. Fue ahí cuando uno de los carabineros hace detener este vehículo. Le dice que se estacione, obviamente, para hacer el control correspondiente. Y en eso le piden los documentos y se percatan que ningún documento estaba al día. Estamos hablando de todos. Permiso de circulación, seguro del mismo vehículo, también la revisión técnica. Además se percatan de la cantidad de multas, a 330 en total. Y también la licencia de conducir no estaba al día. Es decir, no había nada que permitiera que él estuviera conduciendo el vehículo en ese momento. Fue ahí cuando también se percatan que se trataba del hijo del ex secretario de Estado, Andrés Chadwick. Ante esta situación, obviamente nosotros estábamos acá, justo vimos todo esto y nos acercamos a él. Le preguntábamos qué pasó, él insistió en que no quería hablar, que era la vía pública, que no iba a emitir algún tipo de declaración. Y ante esta situación, él se retira, deja el vehículo ahí y se va. Le preguntábamos obviamente a Carabineros qué pasa con él, si se tiene que ser detenido por parte de la unidad policial o si es que pasa otra cosa. Me dijeron que él queda con una citación al juzgado de policía local y el vehículo que ustedes ven en las imágenes fue llevado a un corral municipal. Mira, tenemos el ambiente, nosotros obviamente intentamos tener alguna palabra por parte de él y también las declaraciones por parte de Carabineros. Pasemos a revisarlo de inmediato. Que nos comenta solamente. Estoy en la vía pública, no, nosotros también, por eso, que nos comenten que no tiene ningún documento, ni carnet de identidad, por favor, carnet de conducir. De verdad, por favor. Se fiscalizó un vehículo, el cual era conducido por el hijo del ex ministro Andrés Chadwick, el cual al momento de solicitar su documentación no portaba la documentación del vehículo ni tampoco su licencia de conducir. No portaba ni permiso de circulación, ni seguro obligatorio, ni tampoco la revisión técnica, ni certificado de homologación de gases. Efectivamente se retira el vehículo de circulación, se cursó la boleta de citación respectiva, quedando el infractor citado al tercer juzgado de policía local de Las Condes. Claro, quedó finalmente juzgado y tiene que comparecer ante esa situación gravísimo debido a que, primero, por la cantidad de multas, también por no contar con ningún tipo de permiso al día actualizado y además no tenía la licencia de conducir tampoco al día. Así que gravísimo la situación que pasó con el hijo del ex ministro Chadwick, quien además también presta servicios a la Municipalidad de Providencia. Intentamos tener alguna declaración formal, pero al menos no nos entregaron ningún tipo de mención a propósito de lo que pasó durante esta mañana. Pero bueno, sigamos hablando en torno a la fiscalización. Hemos estado en otros lados, la comuna de San Bernardo, la comuna de Ñuñoa. En esta ocasión ocurrió acá, en la comuna de Las Condes. Es un lugar bastante estratégico. Estamos a un costado del mercado urbano Tobalaba. Un poco más allá está el Mall Costanera Center, intersección de Avenida Apoquindo y también Avenida El Bosque. Se realizó este operativo tipo candado que se instalan los funcionarios en todo el eje para evitar que cualquier para evitar que cualquier conductor tenga que ser fiscalizado. Mira, tenemos declaraciones, pasemos a revisarlo de inmediato. Llevamos más de 15 vehículos retirados al momento y creemos que es necesaria esta fiscalización para que la gente tome conciencia de la importancia de andar con los vehículos con sus documentos al día, porque quienes no lo hacen pueden estar siendo también parte de quienes cometen delitos. Y esa es nuestra principal preocupación. Así es importante entonces que estas fiscalizaciones se realicen en todos los barrios. Igual lo que más me llama la atención de este caso es un auto que tiene 330 multas. Me imagino que deben ser por no pago del TAG o algo así, no por por ir contra las leyes del tránsito o algo así. Porque van al automóvil. Claro. Al dueño del automóvil, que no sabemos si es que es... Si es que efectivamente, no estaban los papeles porque no estaban los papeles del auto, pero un auto con 330 multas circulando es algo que llama la atención. No, y además lo que sí hay que recalcar que el auto, obviamente hicimos la verificación correspondiente, no está a nombre de él.
está a nombre de una empresa, así que probablemente por ahí va un poco la cosa, pero aún así no deja de ser importante. Son 330 multas impagas en un periodo de años. No es algo que desde el último tiempo, sino que ya desde años, y obviamente la persona encargada o la empresa encargada de ese vehículo tiene que ponerse al día, y no solamente son las multas, sino que también el permiso de circulación, no tiene el seguro complementario, no tiene la revisión técnica al día, tampoco el permiso de circulación, y también más grave aún, que tampoco portara su licencia de conducir y esta no tuviera al día también. Así es. Bueno. Tiene freno y benzina el autónomo, y rueda, nada más. Gracias, Sofi, buenas tardes. Gracias, Sofía. Vamos a la pausa. De inmediato volvemos con más informaciones. El presidente Gabriel Boric vinculó el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda con el régimen de Nicolás Maduro. Las palabras del mandatario reafirman la postura de la Fiscalía, que ha apuntado en reiteradas ocasiones a un móvil político detrás de dicho crimen. Marian Basso nos informa más desde Italia. Mari. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludamos desde Roma, Italia, con las últimas actividades de la agenda del presidente Gabriel Boric en este país. Durante esta mañana participó de la conmemoración de los 50 años del atentado en contra del exministro y exdiputado demócrata cristiano Bernardo Leyton durante la dictadura chilena. Y ahí hizo un punto el presidente de la República hablando de los líderes autoritarios y de las dictaduras actuales, señalando que hay un caso cercano a nuestro país respecto del asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, diciendo que uno de los sospechosos de haberlo perpetrado es parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Específicamente usó la palabra del dictador Nicolás Maduro, como no lo había hecho antes. El canciller, algunos ministros del gabinete también explicaron estas palabras del presidente Gabriel Boric, señalando que esta ha sido la postura del gobierno de Chile desde siempre, de apoyar, de respaldar la tesis de la Fiscalía, donde se señala que hay un móvil político por parte del gobierno de Nicolás Maduro en este asesinato. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del presidente desde Roma. Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria. Les comentaba justamente respecto de las explicaciones que han dado los ministros y que esta ha sido la postura que se ha manifestado en nuestro país. Tanto el canciller como también el ministro de Seguridad Pública se han referido durante esta jornada. Vamos a escuchar estas explicaciones que se dieron también a las palabras del mandatario. Sí, el presidente de la República ha dicho lo que el Estado de Chile ha mencionado con anterioridad y lo vuelvo a reiterar. El gobierno participa de la tesis investigativa del fiscal Barros. El teniente Ojeda y su familia no existe ningún antecedente que los vincule con ningún hecho ilícito, y por lo tanto la tesis que se encuentra detrás de ese secuestro y homicidio es la tesis del móvil político del cual el gobierno participa de ella, y por lo mismo ha apoyado activamente la labor del Ministerio Público y particularmente la del fiscal Barros. Hubo reacciones políticas también de parlamentario, figuras de los distintos partidos políticos, recordando que las declaraciones del mandatario sobre la dictadura venezolana y sobre específicamente lo que ha dicho el presidente, el dictador Nicolás Maduro, no son bien recibidas, por ejemplo, en el Partido Comunista, que durante esta jornada no ha respondido por parte de las autoridades centrales a las declaraciones del presidente de la República. En otros casos, por ejemplo, parlamentarios de la oposición han señalado que no es deber del presidente de la República inmiscuirse en este asunto, una investigación que todavía, recordemos, está en curso. Escuchemos algunas de reacciones políticas que se dieron durante esta jornada. ¿Cómo ven las declaraciones del presidente Boric responsabilizando al régimen de Nicolás Maduro con respecto al asesinato de Ronald Ojeda? Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre una materia sobre la que ya nos hemos pronunciado en otros minutos. Yo creo que el presidente se ha ido formando el mismo convencimiento que tuvimos los chilenos desde el primer momento. Este fue un crimen político en contra del teniente Ojeda. Esa es la tesis también de la Fiscalía. Ahora a mí no me parece que el presidente se involucre en investigaciones que están en curso. Yo creo que los poderes del Estado, ¿cierto?, en Chile los tenemos que respetar, cada uno tendrá su independencia.
Con esta conmemoración de los 50 años del atentado en contra del exministro Bernardo Leyton, también la participación del presidente en un foro empresarial Chile-Italia y la reunión del mandatario con el presidente de este país, Sergio Mattarella, concluye la agenda del presidente Gabriel Boric en esta gira de trabajo, que además incluyó la visita a la Ciudad del Vaticano, donde recordemos el día lunes se reunió con el Papa León XIV. Desde Roma, Italia, con Claudia Rojas, nosotros nos despedimos. Esta fue la cobertura de la agenda presidencial del mandatario desde este país. Gran trabajo, el Power femenino siempre te viene allá en las giras del presidente. Muchas gracias, Mari. En prisión preventiva quedó el hombre que le prendió fuego a su pareja en Pelarco. La víctima, recordemos, ha sido trasladada a Santiago y sigue aún en riesgo vital. Claudio Aguilar nos entrega detalles de todo esto. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, hace pocos instantes finalizó la audiencia de formalización en contra de la pareja de Fernanda, esta joven de 26 años que la noche del domingo resultó con más del 40% de su cuerpo quemado, también afectando las vías respiratorias, que la mantienen en un debate entre la vida y la muerte, siendo trasladada en horas de la tarde de ayer hasta Santiago para poder recibir atención especializada. Lo que ocurrió en la audiencia de formalizaciones cuando el fiscal empieza a entregar antecedentes de cómo habrían ocurrido los hechos, esto basándose en la declaración de la hija mayor de Fernanda, una pequeña de tan solo 8 años de edad, de quien relata la agresividad que se origina aparentemente por la negación de Fernanda de entregarle dinero a este imputado para que hiciera compra de droga. Es ahí lo que generaría una discusión, fuerza, violencia, que incluso lleva a Fernanda a llevar a sus pequeñas, la mayor de 8 años y a la pequeña de tan solo 3, hasta una habitación contigua para evitar que sean víctimas de esta agresión, que partió verbal, pero que terminó en agresión física, rompiendo algunas cosas también, rompiendo la puerta de acceso a una habitación donde se encontraba Fernanda. Son estos antecedentes los que se ventilan en la audiencia de formalización por parte de la Fiscalía. Sin embargo, la defensa alega que no se habrían ocurrido tan así, solicita que se revise también lo que es la declaración prestada por la pequeña. Es ahí donde hay un pequeño receso solamente para que los intervinientes tuvieran acceso a esta declaración. Lo cierto es que el tribunal acogió la tesis de la Fiscalía hablando de un femicidio frustrado. Por lo tanto, se solicitó la prisión preventiva de este sujeto de 26 años de edad, lo que fue otorgado por el tribunal, pese a la oposición de la defensa, que está señalando que no habría un delito de esta naturaleza, sino que incurrirían en otros hechos que van a ser presentados posteriormente en una posible apelación a la medida cautelar. ¿Qué fue lo que ocurrió en la audiencia? Lo que pasamos a escuchar en las declaraciones de los intervinientes. Nosotros lo que instamos era que se determinara que la conducta era atípica, es decir, no era conducta, no es delito, sino que en este caso se autolesionó la propia víctima, pero sin tener los requisitos legales y doctrinarios. La Fiscalía estimó que en estos hechos, con los antecedentes y los indicios que se aportaron, había suficiencia como para estimar que al imputado le cupo participación en ellos. El tribunal compartió esos antecedentes y dispuso, por peligro para la seguridad de la sociedad, una medida cautelar de la máxima gravedad, como lo es la prisión preventiva del imputado. Bueno, así lo señaló la Fiscalía. Se estableció por lo menos los antecedentes para solicitar la prisión preventiva que fue otorgada por el Tribunal de Garantía de Talca. También otorgó un plazo de 4 meses para el desarrollo de esta investigación, principalmente para establecer cuál es el avance del estado de salud de la víctima. Recordemos que debió ser trasladada hasta Santiago para mantener una atención especializada, porque aún se mantiene en riesgo vital Fernanda, esta joven madre de 12 pequeñas de la comuna de Pelarco. Así es, una noticia muy impactante. Ojalá que ella se pueda ir recuperando. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Ahora ampliamos la información con la que comenzamos este informativo, y hay más declaraciones por el conflicto que ha generado el error de cálculo que causó el cobro excesivo en las cuentas de la luz
durante el 2024 y el 2025. Escuchemos lo que señalaron desde la Comisión Nacional de Energía. La Comisión de Energía constantemente, periódicamente, revisa las metodologías y los criterios técnicos que se ocupan en estos procesos tarifarios. Y en esta oportunidad hemos decidido modificar un criterio que nos parecía inconsistente y que se venía aplicando desde el año 2017 en forma sistemática. Creemos que lo adecuado es modificar aquello. Estamos en una etapa preliminar. Yo haría el llamado a esperar que el proceso siga su curso administrativo normal, porque todavía vienen observaciones de las compañías, pero en principio estimamos que podría haber una baja preliminar promedio a nivel país del orden del 2% de la tarifa eléctrica. Sin perjuicio de eso, hay que, como le digo, reitero, esperar que el proceso administrativo termine. Y así esta metodología se viene aplicando, Monse, desde el 2017. Este cobro en exceso. A ver, estamos hablando Bachelet 2, Piñera 2 y este gobierno, sacando, como decíamos con el Nacho, yo creo, y ahí lo tiene que explicar mejor, porque insisto, aquí tiene que hablar el ministro de Energía, sacando entre el 2019 hasta el 2020, comienzo del 2024, que fue cuando se congelan los precios. Pero aquí, de acuerdo a los números que entrega la Comisión Nacional de Energía, los datos, esto involucra 3 gobiernos, no solamente el actual. Así es. Para ir entendiendo. Pero habría que ver, por eso es tan importante que se explique, si es que se cobró más del 2017 al 2019, ya que el modelo comienza, al parecer, este modelo comienza... Esta nueva metodología. Esta metodología comienza en el 2017, ¿qué pasa entre el 17 y el 19? Y luego, ¿qué pasa con estos años donde sí hubo alza en la luz? Todas preguntas que dejamos abiertas y para darle a ustedes información respecto a todas los detalles que hay que fijarse para entender este sistema. Una ciudadanía informada, la verdad que es la clave en todo esto. Nos vamos a la pausa, volvemos con más información internacional. Ahora. Hace instantes, delincuentes armados asaltaron en el metro Vespucio Norte en medio del robo. Le dispararon al guardia de seguridad. Retomamos el contacto con esta información, ya con videos, con más información, junto a Carlos Melín. Carlos, vamos nuevamente contigo. Nuevamente, Andrés Monse, una balacera al interior de una estación de metro. Esta vez tocó en Vespucio Norte, que es donde estamos en este instante. Las cámaras de seguridad y también el testimonio del dueño de esta empresa, como de otras personas, dan cuenta de lo que ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana. Cuando llegaron estos delincuentes, entre 6 y 9, empezaron a desvalijar esta perfumería que, ¿saben qué? Estaba recién inaugurada. Hace 7 días se había abierto acá esta sucursal, una de las 7 que ha abierto este locatario, este emprendedor. Incluso hoy día les llegó la patente, pero asimismo también llegó la delincuencia a este sector. Ustedes ven, hay presencia de los equipos de seguridad de este recinto, de esta estación correspondiente a la línea 2, donde también está la intermodal. Hasta el momento se están cuantificando las pérdidas, ascenderían a 20 millones de pesos según pudimos conversar con Esteban, que es su locatario. Varias personas de este sector, ustedes ven que hay farmacias, hay otros locales comerciales, nos han dicho de que ya están aburridos de los robos, porque a pesar de que están adentro de la estación Vespucio Norte, no ha habido problemas para las bandas delictuales en otros horarios también para entrar a robar. Incluso acá hay una farmacia que ahora está con sus cortinas abajo. Nuevamente las trabajadoras pensaban que les tocaba a ellos de nuevo. ¿Por qué? Porque hace un par de días fueron víctimas de un asalto también, protagonizado por delincuentes que llegaron a robar diferentes elementos y que también habrían disparado. ¿Qué es lo que ocurre después de esto? Los antisociales escapan a bordo de un vehículo de color gris, se van rápidamente por la caletera y lo dejan abandonado un poco más allá. Ese es el modus operandi que utilizaron estos delincuentes. Hasta el momento no habrían personas detenidas. Hay un trabajador que fue agredido. Nos han dicho acá desde Metro que tiene lesiones leves, pero habría sido golpeado por parte de esta banda de ladrones que llegó entonces poco antes del mediodía hasta este punto, y cuando este vigilante quiso intervenir no lo pudo hacer de una manera óptima porque fue agredido por este grupo de antisociales. Vamos a escuchar a continuación parte del ambiente de lo sucedido.
ingresaron 9 personas, se alcanzan a ver en el video de manera súper violenta, con pistolas, entraron, rompieron el local, se llevaron casi 20 millones de pesos en mercadería, rompieron todo y le dispararon a los guardias acá, fueron 8 o 9 balazos. Así es, un robo millonario protagonizado por cerca de 9 ladrones. Eso es lo que dice el dueño, que ha podido contabilizar mediante las distintas cámaras de seguridad que tiene luego de este prácticamente turbazo, ¿no? A pesar de todos estos disparos, a pesar de la balacera que incluso asustó naturalmente a quienes tomaban esta estación o quienes venían a tomar los buses interurbanos de este sector, tuvieron mucho susto, pero no hay personas lesionadas producto de los disparos. Tú hacías mención, Andrés, de lo que pasó hace solo una semana también en la estación Camin, donde un hombre fue baleado en el sector de las escaleras, producto de una persona que le estaba cobrando, ¿cierto?, algún elemento. Bueno, esta vez hubo una balacera en un contexto distinto, que terminó de todas maneras con un millonario robo al interior de este lugar, este recinto que es la estación Vespucio Norte. Está operativa en este momento, se están desarrollando de todas maneras trabajos por parte de carabineros y también de los equipos de seguridad que han llegado hasta este lugar, y se tiene que también hacer el avalúo de este millonario robo entonces que afectó a esta perfumería. Carlos Melín, seguimos contigo con esta información policial desde la comuna de Recoleta. Gracias. Volvemos con las noticias. Preocupación generó un sismo magnitud 5.6 con epicentro a 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, esto en la región de Coquimbo. Darwin Cortés nos cuenta los detalles. Darwin, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, tuvimos un despertar con bastante movimiento acá en la región de Coquimbo a eso de las 8:44 de la mañana en este sismo de mediana intensidad que se registró a 20 kilómetros al noroeste de la comuna de Punitaqui. Ahí, en esa hora de la mañana, comenzó a sentirse este movimiento bastante fuerte y largo durante más de 1 minuto y 30 segundos fue lo que se registró de este movimiento telúrico, que nos viene a recordar otros movimientos que han estado precisamente en este sector, que está entre Ovalle, Punitaqui, Canela, con Barbalá, sobre todo en estas dos provincias, del Choapa y también del Limarí. Recordar lo que ocurrió el año 1997, precisamente un 14 de octubre de ese año de 1997, fue un terremoto importante y destructivo en la comuna de Punitaqui, 7.1. En esa época de la década de los 90, fueron más de 5.000 las viviendas destruidas, 8 personas fallecidas, en fin, fue bastante lo destructivo de ese temblor en esa época. Es por eso que esto ha llamado profundamente la atención y la preocupación, porque se suma a un largo historial de movimientos telúricos, sobre todo en ese sector entre las provincias de Limarí y Choapa. Recordarles también que está el terremoto del año 2015, el 8.4 en la comuna de Canela. ¿Cómo lo percibieron los serenenses? Pasamos a revisar de inmediato parte de estas declaraciones. Sí, bastante fuerte. ¿Sí? Me sonó también la alarma en el celular. Yo pensé que iba a ser más fuerte todavía, pero no se alcanzó a cortar la luz. Fue buen remesón también, pues no fue casi ruido, pero fue más remesón. Sí, no, pero como le digo, aguantamos hasta los 8, 9. En realidad uno ya está acostumbrado acá a los sismos, pero normal, no está en un segundo piso, sentir movimiento nomás. Pero todo tranquilo. Fuerte y muy largo, muy prolongado. Pero nosotros afortunadamente no tenemos miedo a los temblores. Sí preocupados por los niños que estaban en la escuela. Claramente este tipo de movimientos telúricos genera bastante preocupación en la población. Ya se han registrado el día de hoy cerca de 5 temblores de mediana intensidad, 3, 4, 5. El de la mañana llegó a registrar 5.6 según las últimas mediciones registradas. Por parte del Choa se ha descartado riesgo de tsunami. Ustedes pueden apreciar el mar bastante calmo el día de hoy, con linda y hermosa temperatura, por lo menos acá en la región de Coquimbo y en el norte de nuestro país. 18 grados de máxima el día de hoy. El mar se nota que está bastante calmo, no hay riesgo de tsunami según las informaciones entregadas por el Choa. De esta forma comenzamos a despedir este despacho, siempre atento a lo que ocurra con esta seguidilla de temblores que han afectado puntualmente acá a la región de Coquimbo. Darwin Cortés, desde el norte chico, gracias. Seguimos con otros temas. Así es, delincuentes arrasaron con una reja para robar un vehículo en medio de un turbazo en Peñalolén. La rápida acción de carabineros permitió la detención de una adolescente. Carlos Melín nuevamente con noticias
policiales. Carlos. Hola, muy buenas tardes. Fueron 4 los delincuentes que entraron a un domicilio. Ustedes los ven, las cámaras de seguridad lo muestran, aprovechando la menudez de este grupo de 4 ladrones para atravesar algunos de estos fierros e ingresar a un domicilio. Una vez adentro, ellos intimidaron al dueño de casa, a quien maniataron incluso, se robaron diferentes especies y también el vehículo. Pero lo que llama mucho la atención es que a pesar de la presencia de seguridad municipal, quienes fueron alertados en primera instancia por los vecinos, estos ladrones deciden embestir el auto robado en contra de la reja para de esa manera escapar. Fue así como las patrullas de la comuna de Peñalolén comenzaron a hacer una persecución en contra de este grupo de delincuentes, a la que luego se unió personal de Carabineros. Finalmente, en el sector de Avenida Las Torres consiguen detener a uno de los ladrones, 3 consiguen darse a la fuga y se detuvo entonces a este adolescente de 17 años, quien ya tenía antecedentes por robo con violencia. También se pudo recuperar el vehículo y alguna de las especies de la víctima. Vamos a escuchar a continuación antecedentes sobre este caso. Como resultado de este procedimiento mantenemos un detenido menor de edad con antecedentes, pero sin antecedentes vigentes, con antecedentes anteriores, quien es reducido y puesto en calidad de imputado. Él era el conductor del vehículo, quien, como les mencioné anteriormente, se logró detener, pero que ya mantenemos antecedentes y mantenemos indicios que puedan vincular al resto de la banda que se dio la fuga, pero que también nosotros estamos tras sus pasos para lograr la detención. Por supuesto que estas cámaras de seguridad, como otros antecedentes que han proporcionado los vecinos y la víctima, van a servirle a las autoridades para poder individualizar a estos asaltantes, ya que podrían ser los mismos que han cometido otros asaltos en la zona. Y nos mantenemos en el sector oriente, pero ahora en La Reina, donde un hombre de 62 años fue brutalmente golpeado en su cabeza cuando estaba llegando a su domicilio. Fue un portonazo protagonizado por 3 ladrones. Uno de ellos estaba premunido con arma de fuego y lo golpeó cuando el afectado termina lanzando sus llaves con la intención de frustrar el robo hacia el antejardín. Pero en ese momento estas chocan con el metal, rebotan y por eso es que los delincuentes consiguen de todas maneras robar este vehículo. Fue a partir de eso que terminan golpeándolo, se molestaron porque él quiso frustrar este asalto. El Servicio de Encargo de Búsqueda de Personas y Vehículos, el Departamento SEB de Carabineros, está buscando a estos antisociales porque en este caso todavía no hay detenidos y vamos a escuchar declaraciones. Él justo había salido a entrar el auto a su casa y los vio en una actitud sospechosa y él trató de resguardarse e incluso agarró las llaves, las tiró hacia su casa, pero lamentablemente chocaron la reja y se devolvieron. Y ahí se le abalanzaron y agarraron las llaves y le pegaron y ahí le quitaron el auto. A rostro descubierto, el cual uno de ellos lo intimida y lo agrede en su rostro y cabeza, provocándole lesiones al parecer leves. En este momento está siendo trasladado a un centro de salud acá de la comuna y los sujetos, los antisociales, logran, digamos, la sustracción del vehículo y se dan a la fuga con dirección desconocida. 2 robos entonces en las últimas horas en el sector oriente, con algunas de diferencia. No se descartan que sean los mismos delincuentes quienes robaron en La Reina, quienes también más adelante terminaron cometiendo este atraco en la comuna de Peñalolén. Así es. Gracias, Carlos, por la información. Buenas tardes. Y el siguiente es un caso que hemos estado siguiendo en los últimos días. Volvemos a la región de Coquimbo. Finalmente, Carabineros logró detener, lo vemos en la imagen, al hombre sindicado como responsable de robar, amarrar y faenar un caballo. Esto en la ciudad de Coquimbo. Macarena Milla con todos los detalles. Macarena, buenas tardes. Jorge Hans, perdón, vamos contigo. Hola, sí, buenas tardes. Fue detenido el autor del abigeato y probablemente también de la muerte del animal que se viralizó en redes sociales cuando fue captado por transeúntes llevando prácticamente atado a un vehículo esta yegua que había sido robada en la madrugada del día sábado, según se presume, desde un sector semirural de La Serena, el sector Pan de Azúcar. Fue trasladado este caballo a vista y paciencia de todos los transeúntes que circulaban en vehículos por la carretera.
Mientras transportaba al animal a una velocidad bastante alta, se evidenciaba un maltrato animal a todas luces, se le trató de advertir al sujeto, pero él siguió imperturbable su marcha. Como este video se viralizó, comenzó una búsqueda del animal que había sido primero robado y luego objeto de este maltrato, y fue encontrado la madrugada del día siguiente en un sector cercano a Coquimbo, específicamente el humedal El Culebrón, donde aparentemente fue faenado con el objeto de obtener su carne. Definitivamente se trata de un animal que estaba encerrado en un corral, tenía un propietario, estaba en estado de preñez. Además, el animal iba a tener un potrillito y fue faenado en esta cruel circunstancia, y este mediodía se notificó que fue detenido en definitiva por personal de la CIP el presunto autor de estos hechos. Se trata de una persona que no viajaba en su propio vehículo. Hubo todo un revuelo por esta situación debido a que el vehículo estaba a nombre de la madre de su polola, es decir, prácticamente su suegra, y lo habían tomado el vehículo aparentemente sin autorización para realizar este delito. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía, como decía, por los delitos de aviajeato, maltrato animal y eventualmente el faenamiento también de esta yegua. Escuchemos lo que dijeron a propósito por parte de Carabineros. Carabineros de la Sección de Investigación Policial de Coquimbo logró la detención de un sujeto de 26 años con amplio voluntario policial por su participación en un delito de aviajeato. Gracias a las diligencias investigativas, se estableció que el individuo sustrajo una yegua el pasado 13 de octubre, la trasladó por la comuna y posteriormente la faenó, abandonando sus restos en el sector del humedal. Se trata de un delito que es bastante común aquí en la zona. De hecho, no solo animales en corrales circulan en La Serena, hay mucho animal suelto en la vía pública. Aparentemente los dejan con el objeto de que pasten en las plazas, en los parques, en este mismo sector donde nos encontramos, en Avenida Francisco de Aguirre, y por lo tanto es una situación común que se produzcan robos. Pero lo particular de esta situación es que se hizo pública a través de un video que se viralizó rápidamente, provocando profundo rechazo en la comunidad. Jorge Gans, muchas gracias por los detalles, por la información desde la región de Coquimbo. Chao, Jorge. Bueno, seguramente varios de ustedes han pagado con cupones de cilindro de gas. Bueno, es un método muy utilizado por las empresas, pero hoy significa un riesgo porque ya existen bandas que se dedican a este robo. De hecho, un negocio familiar con 60 trabajadores quedó en serias dificultades por culpa de esta nueva modalidad delictual. Veamos. ¿Va a hacer una compra? Sí. Aparentó ser un cliente. Pero no venía a comprar. No venía a comprar. Esta es la nueva modalidad que tiene a las distribuidoras de gas al borde de la quiebra. Este negocio familiar con 60 años al servicio de Buin recibió a 2 supuestos clientes, pero solo eran parte de una decena de ladrones. Pedían plata, desesperados, que lo único que querían era como encontrar plata. El tema es que hoy día las distribuidoras de gas no manejamos casi nada de efectivo. Ya, sálete de para allá, donde todos mis te mato. ¡No, venga la plata! Y esta caja fuerte vive que la obra. La pérdida más importante que tuvimos fue que nos robaron cupones de gas, que eso es lo que más nos duele como empresa. Aquí están los cupones. Parecieran no ser muchos ni tan importantes, pero habían 718 correspondientes a cilindros de entre 5 a 45 kilos, que equivalen a más de 26 millones de pesos. Esto es dinero para los distribuidores. O sea, para nosotros los distribuidores esto es plata, es mi utilidad, es el trabajo de meses de invierno. O sea, los delincuentes los pueden reducir vendiéndolo a personas, a distribuidores de gas, vendiéndoselo a quien quieran y vendiéndolo a lo largo de todo Chile. Todo esto ocurrió a las 8:30 de la noche cuando el negocio todavía estaba funcionando. Es el segundo robo que ocurre este año. En el otro el avalúo fue de 15 millones de pesos. A las 4 nos escondimos aquí, en esta oficina. Apagamos la luz y yo me escondí en ese rincón y mis compañeras, hay una que es en el rincón de allá y las 2 que se quedaron aquí. Empezó a sonar la alarma que ya venía Carabineros y ahí ellos se asustaron, empezaron a hacer viajes y fue donde empezaron a lanzarse de la parte de arriba de las oficinas.
fue todo rápido. El atraco no duró más de 4 minutos. El gran problema para este negocio familiar que tiene 60 trabajadores es saber dónde están los cupones, porque gracias a eso reciben la reposición y las utilidades. Pone de alguna manera en jaque nuevamente como nuestro funcionamiento, porque está como el endeudarse, está como lograr como financiamiento para subsistir estos meses que vienen, pero a mediano y a largo plazo como que nos hace como replantearnos qué tanto vale la pena seguir en el negocio. El número de serie es solo para llevar un orden a la hora de la venta. Quien tiene el cupón puede canjearlo y de encontrar a alguien con uno robado arriesgaría solo la receptación. Nosotros le estamos pidiendo a las compañías que nosotros podamos eliminar el cupón. Por ejemplo, este cupón tiene un número de serie. Si yo escaneo este número de serie, que este cupón quede automáticamente eliminado y después nosotros nos dediquemos, no sé, a quemar estos papeles, a destruirlos. Porque es peligroso, es algo que está en la calle, que es al portador. Ese es el gran problema. Y a 4 días de este inédito robo, es probable que los cupones ya estén reducidos. Gas Barrera quiere seguir funcionando, pero el tiempo dirá si logran recuperarse en medio de una temporada baja. Viene echando su muleta, gracias Amelia. Y viene entrando la Va muleta. quedando Gracias, buena. Sergio, y gracias a La todos muleta ustedes que colorada. nos- ¿Usted va a alargar la carrera como este Ronaldo? Veo que no. Veo que no. Ya, nos vamos. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, chao, chao.